Antes de adentrarnos en este relato conmovedor sobre la vida y la tragedia del legendario guitarrista de Kiss, Ace Frehley, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like si amas las historias del rock clásico y compartir este video con tus amigos que vibran con las leyendas que marcaron generaciones. Aquí analizamos no solo los hechos, sino también el alma detrás del mito, los éxitos, las caídas y las lecciones que el tiempo deja en los grandes de la música. Hoy recordaremos al hombre detrás del maquillaje plateado, al guitarrista que cambió la historia del rock, y cuya muerte trágica nos recuerda que incluso los más fuertes pueden caer ante los peligros más inesperados. Antes de convertirse en una leyenda con botas plateadas y riffs espaciales, Paul Daniel Frehley, nacido el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York, era simplemente un chico de clase trabajadora con un sueño imposible: tocar la guitarra hasta hacer vibrar el universo. Su apodo de infancia, Ace, se lo ganaron sus amigos por su habilidad de ligar con todas las chicas y resolver problemas con una sonrisa. Pero detrás de esa simpatía había una mente inquieta, un espíritu rebelde y una pasión que lo separaría para siempre del anonimato. En su adolescencia, Ace descubrió su salvación entre las cuerdas de una guitarra eléctrica. Influido por artistas como Jimi Hendrix, The Rolling Stones y Led Zeppelin, comenzó a experimentar con sonidos psicodélicos y solos explosivos. Su estilo era salvaje, crudo, sin pulir, pero genuino. No estudiaba partituras, tocaba con el instinto, dejando que el ritmo le guiara. Era el tipo de guitarrista que convertía cada error en una oportunidad creativa. En 1962, cuando respondió a un anuncio en un periódico local que decía: "Se busca guitarrista con actitud y fuego", no imaginaba que esa llamada cambiaría su destino. El anuncio provenía de Gene Simmons y Paul Stanley, dos jóvenes neoyorquinos con una visión clara: formar la banda de rock más grande del planeta. Cuando Ace llegó a la audición, con botas rotas, una guitarra desgastada y una camiseta del Bronx, los demás pensaron que no duraría ni 5 minutos. Pero cuando empezó a tocar, el sonido lo cambió todo. Sus riffs eran una mezcla de furia y precisión, una descarga eléctrica que llenó la habitación. Paul Stanley recordaría más tarde: "Apenas tocó 3 acordes y sabíamos que era él. Tenía ese fuego que no se puede fingir". Así nació Kiss, una banda destinada a romper esquemas. Con su maquillaje icónico, su teatralidad y su sonido demoledor, se convirtieron en un fenómeno mundial. Ace eligió el personaje del Spaceman, un ser cósmico que reflejaba su personalidad soñadora y su fascinación por el universo. En el escenario, era un cometa humano, chispeante, impredecible y magnético. Con su guitarra Les Paul plateada y su estilo inconfundible, Ace Frehley no solo tocaba notas, las disparaba como rayos. Su solo en Shock Me, 1977, fue un punto de inflexión, tanto musical como personal. Inspirado en un accidente real donde sufrió una descarga eléctrica en el escenario, la canción se convirtió en su declaración de independencia dentro de la banda. Por primera vez, Ace cantaba y componía para Kiss, y lo hacía con una autenticidad brutal. Su técnica era única. Combinaba la distorsión pura con melodías cósmicas, generando un sonido que parecía venir de otra galaxia. Los fans lo adoraban por su energía, pero también por su vulnerabilidad. Y ese no era un héroe perfecto. Era humano, impulsivo, y eso lo hacía real. Durante los años 70, mientras Kiss dominaba el mundo con álbumes como Destroyer, Love Gun y Alive AU, Ace se convirtió en el símbolo del rock sin límites. Su figura del Spaceman era más que un disfraz. Representaba la libertad absoluta, el deseo de escapar de la tierra y del dolor que lo habitaba en silencio. La fama, sin embargo, tiene un precio. Con el éxito vinieron las giras interminables, las fiestas desbordadas y la inevitable compañía del alcohol. Ace, siempre el alma del grupo, empezó a perder el control. Su naturaleza autodidacta, su aversión a la autoridad y su carácter explosivo lo alejaban cada vez más de sus compañeros.
Mientras Gene Simmons imponía disciplina y control financiero, Ace prefería la espontaneidad y el riesgo. Aquella tensión se convirtió en un muro invisible dentro de Kiss. El guitarrista se refugiaba en las drogas y el alcohol, justificando sus excesos como parte del espectáculo. Pero detrás de la sonrisa plateada, había un hombre que se desmoronaba poco a poco. En entrevistas posteriores, Frehley confesó: «La fama me dio alas, pero también me empujó al abismo. Me sentía invencible, y esa fue mi perdición». A finales de los 70, mientras Kiss se convertía en una maquinaria imparable, Ace comenzaba quizás a aislarse. Se presentaba tarde a los ensayos, discutía con el equipo técnico y, a veces, desaparecía por días. Sus compañeros, aunque lo admiraban, sabían que algo estaba mal. En 1982, después de años de tensiones, Ace Frehley abandonó Kiss. Fue una noticia que sacudió al mundo del rock. El Spaceman dejaba la nave que él mismo había ayudado a construir. En ese momento, muchos pensaron que su carrera había terminado. Pero Ace no era alguien que se rindiera fácilmente. En lugar de desaparecer, decidió reinventarse. Su álbum Frehley's Comet, 1987, fue un éxito moderado, con canciones que mantenían su energía característica. Pero con un tono más introspectivo, el público veía en él a un superviviente, un músico que, pese a sus demonios, seguía tocando por amor a la música. Sin embargo, el fantasma de la autodestrucción lo seguía de cerca. En los años siguientes, los accidentes de coche, las caídas y los problemas de salud comenzaron a multiplicarse. En una ocasión, perdió el control de su coche deportivo y apenas sobrevivió. En otra, sufrió una lesión grave al tropezar durante una sesión de grabación. La prensa lo apodó el guitarrista indestructible. Pero cada golpe dejaba una cicatriz más profunda. Lejos del maquillaje, Ace era un hombre reservado, casi tímido. Sus amigos más cercanos decían que tenía un gran sentido del humor, pero también una tristeza difícil de ocultar. Su vida estaba marcada por una paradoja. Podía llenar estadios con su energía, pero se sentía vacío cuando el ruido se apagaba. Su mayor miedo, según confesó en su autobiografía No Regrets, no era morir, sino ser olvidado. He cometido errores, sí, pero todo lo que hice, lo hice por amor al rock. A pesar de su fama, Ace nunca dejó de ser aquel chico del Bronx que soñaba con tocar la guitarra para escapar de la realidad. Y aunque sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud y caídas accidentales, nunca dejó de tocar. Su pasión por la música era más fuerte que cualquier herida. En los últimos meses de su vida, Ace había disminuido su ritmo de conciertos, pero seguía activo. Se encontraba trabajando en un nuevo proyecto solista y preparando una exposición de guitarras personalizadas. Sin embargo, un trágico accidente doméstico cambió todo. Según los informes, el guitarrista sufrió una caída grave en su residencia tras perder el equilibrio en las escaleras. Aunque fue trasladado de inmediato al hospital, las lesiones internas resultaron fatales. La noticia cayó como un rayo en el mundo del rock. El hombre que había sobrevivido a incendios, choques y giras infernales, perdió la vida por un simple tropiezo. Los médicos lo describieron como un traumatismo craneal severo causado por impacto contundente, una fuerza bruta, que, en cuestión de segundos, apagó la chispa de una leyenda. Las redes sociales se llenaron de mensajes de artistas, fans y antiguos compañeros de banda. Paul Stanley escribió: Ace fue único. Sin él, Kiss no habría tenido alma. Gene Simmons, con quien había tenido diferencias durante años, publicó un mensaje simple pero poderoso. Descansa en paz, hermano. El universo ahora tiene una nueva estrella. Los fans encendieron velas, vistieron el maquillaje plateado y tocaron sus riffs en su honor. El mundo comprendió entonces que la verdadera fragilidad no está en el cuerpo, sino en el tiempo. Ace, el eterno Spaceman, había regresado a su galaxia. La muerte de Ace Frehley dejó un vacío imposible de llenar, no solo entre los fans de Kiss, sino también en toda la comunidad del rock. Para muchos, él no era solo un guitarrista,
Era un símbolo de libertad, rebeldía y autenticidad. Su partida repentina, provocada por una caída aparentemente banal, llevó a una reflexión profunda. ¿Cómo puede alguien que sobrevivió a décadas de excesos, escenarios peligrosos y giras interminables morir por un accidente doméstico? En este capítulo exploraremos cómo el Spaceman trascendió su propia existencia física para convertirse en un mito eterno. Ace Frehley fue una paradoja viviente. Entre el caos y la calma, el talento y la autodestrucción, la risa y la soledad. Durante más de 5 décadas, su vida osciló entre momentos de gloria y períodos de oscuridad. Pero esa dualidad fue precisamente lo que lo hizo tan humano, tan identificable para millones de personas. En el escenario, era una explosión de energía, el alma eléctrica de Kiss. Fuera de él, era un hombre que buscaba paz, que temía al silencio, pero que también lo necesitaba para sobrevivir. Sus amigos contaban que, cuando no estaba de gira, pasaba horas mirando el cielo nocturno desde su terraza, convencido de que había algo allá arriba. Y arriba, que lo esperaba. Esa obsesión con el espacio no era una simple pose artística. Era su manera de explicar el misterio de la vida. Que todos somos estrellas fugaces, brillando intensamente por un instante antes de desaparecer. Ace Frehley fue más que un personaje. Fue un innovador técnico. Su forma de tocar la guitarra inspiró a generaciones enteras. Su solo en Shock Me, considerado uno de los mejores de la historia del rock, rompió barreras sonoras. Fue uno de los primeros guitarristas en usar efectos como el delay, el chorus y la distorsión de manera creativa para simular un sonido galáctico. Inventó el concepto de la guitarra que echa humo, un truco escénico que se convirtió en sello distintivo de Kiss. En plena presentación, su Les Paul lanzaba chispas y humo desde el mástil, como si estuviera despegando hacia otra dimensión. Esa idea, nacida de su fascinación por los cohetes espaciales, definió su legado visual y musical. Numerosos guitarristas, desde Slash hasta Tom Morello, reconocieron su influencia. Slash, de Guns N' Roses, y escribió tras su muerte: Ace fue el primer guitarrista que me hizo creer que la guitarra podía ser magia pura. No era un virtuoso técnico en el sentido clásico, pero sí un arquitecto del sonido emocional. Cada nota suya era un grito, una chispa de rebeldía y pasión. El destino quiso que la caída que acabó con su vida fuese un recordatorio de algo que él mismo temía: la vulnerabilidad del cuerpo con el paso del tiempo. Durante años, Ace había ignorado las señales que su salud le enviaba. Las lesiones de giras, los golpes en el escenario, las fracturas por accidentes previos. Todo se acumulaba como un cóctel peligroso. En los últimos años, los médicos le habían recomendado reducir su actividad, debido a una fragilidad ósea producto de los excesos y la edad. Pero Ace, fiel a su espíritu rebelde, seguía tocando, viajando y viviendo intensamente. Cuando deje de tocar, moriré, había dicho una vez. Trágicamente, sus palabras resultaron proféticas. El informe médico tras su muerte mencionaba una caída por pérdida de equilibrio. Algo común entre personas mayores con antecedentes de consumo prolongado de alcohol y problemas de coordinación. La llamada fuerza bruta, el impacto seco de una caída, fue suficiente para causar una hemorragia cerebral. Un golpe rápido, una vida entera interrumpida en segundos. La noticia impactó profundamente a Gene Simmons y Paul Stanley, los fundadores de Kiss. Aunque las relaciones entre ellos y Ace habían sido tensas por décadas, su muerte los devolvió al punto de origen. 4 jóvenes soñadores que solo querían cambiar el mundo con guitarras y maquillaje. Gene Simmons, conocido por su dureza, no pudo contener las lágrimas en una entrevista con Rolling Stone. Discutimos, nos distanciamos, pero sin Ace no habría existido Kiss. Él era la chispa. Paul Stanley, más reflexivo, publicó en sus redes: Ace no fue solo un compañero de banda, fue parte de mi vida. Su risa, su locura, su genialidad. Todo eso estará siempre con nosotros. Incluso Peter Criss, el baterista original, reapareció públicamente tras años de retiro para rendirle homenaje.
En un comunicado breve, dijo: «Éramos una familia disfuncional, pero familia al fin». Ace se fue como vivió, libre, ruidoso y eterno. Durante los días siguientes, las emisoras de rock clásico en todo el mundo transmitieron maratones de Kiss, dedicando canciones como Cold Gin, Shock Me y Rocket Ride a su memoria. La reacción del público fue desbordante. En el Bronx, su ciudad natal, cientos de admiradores se reunieron en las calles con guitarras y velas. Cantaron New York Groove, su himno más personal, en un improvisado tributo que duró toda la noche. En redes sociales, miles de músicos, desde bandas emergentes hasta íconos del metal, publicaron fotos, anécdotas y dedicatorias. La etiqueta Goodbye Spaceman se volvió tendencia mundial. Uno de los mensajes más conmovedores fue de un fan anónimo que escribió: «Ace fue mi héroe de la infancia. Me enseñó que no importa de dónde vengas, si crees en ti, puedes tocar las estrellas». Ese sentimiento resume el impacto cultural de Ace Frehley. Su figura trascendió el rock para convertirse en un arquetipo. El chico humilde que desafía al mundo y deja su huella en la eternidad. Con su partida, el personaje del Spaceman adquirió una dimensión casi mística. Muchos fans comenzaron a interpretar su muerte como una vuelta al cosmos, un regreso simbólico al lugar de donde su personaje decía venir. En foros y comunidades de fans, circulan teorías poéticas que Ace volvió a su planeta, que el universo lo llamó de regreso, o que las estrellas necesitaban su guitarra. Aunque metafóricas, esas frases capturan algo real: el vínculo emocional que millones de personas sienten con él. En su último concierto, meses antes del accidente, Frehley había dicho al público: «Si algún día me voy, no lloren. Miren al cielo y toquen fuerte. Allí estaré». Esa despedida, ahora reinterpretada, parece una profecía cumplida. La muerte de Ace también puso sobre la mesa un tema poco discutido en el mundo del espectáculo: los riesgos de las caídas y los traumas en artistas veteranos. Según la Organización Mundial de la Salud, las caídas son una de las principales causas de muerte accidental entre mayores de 65 años. Y en el caso de músicos con un pasado de excesos, los reflejos y el equilibrio suelen deteriorarse prematuramente. Los médicos que trataron a Frehley señalaron que una caída así pudo haberse evitado con un entorno más seguro: buena iluminación, pasamanos, control de equilibrio y atención médica regular. Pero Ace era Ace, independiente, orgulloso y reacio a pedir ayuda. Su historia se convirtió en una advertencia sobre la fragilidad humana detrás de las leyendas. El Spaceman, que un día voló entre luces y fuego, murió por un tropiezo, recordándonos que ni los héroes del rock son indestructibles. Semanas después de su fallecimiento, se organizaron conciertos tributo en Nueva York, Los Ángeles y Tokio. La NASA incluso rindió un homenaje simbólico. Durante una transmisión, un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional reprodujo Rocket Ride en honor a Ace, diciendo: «Hoy una estrella del rock brilla sobre nosotros más que nunca». Kiss, por su parte, anunció la creación del Ace Frehley Memorial Fund, destinado así a apoyar programas de música para jóvenes con bajos recursos en el Bronx. Era un gesto perfecto: devolver al lugar que lo vio nacer una chispa de la inspiración que él había esparcido por el mundo. Ace Frehley fue, es y seguirá siendo una figura esencial del rock. Su legado no se mide solo en discos vendidos o giras multitudinarias, sino en la emoción que despertó en millones de corazones. Cada riff suyo, cada gesto sobre el escenario, cada sonrisa detrás del maquillaje, construyeron un universo propio. El Spaceman nos enseñó que el rock no es una técnica, sino una actitud, que puedes caer 1000 veces, pero lo importante es seguir tocando. Su muerte no borró su brillo, lo amplificó. Hoy, cada vez que suena su guitarra en una radio o un vinilo, es como si su espíritu siguiera viajando por el cosmos, enviando ondas de energía a quienes aún creen en la magia del rock. La muerte de Ace Frehley no fue solo el cierre de un capítulo en la historia del rock. Fue el inicio de una reflexión global sobre el paso del tiempo, la fragilidad humana y la inmortalidad artística.
Su vida, una montaña rusa de luces, humo, éxitos y caídas, se transformó tras su partida en una parábola sobre lo que significa ser leyenda en un mundo que consume y olvida con rapidez. Exploraremos cómo el Spaceman sigue brillando más allá de su tiempo, cómo su influencia resuena en las nuevas generaciones y qué lecciones dejó para quienes aún creen en el poder redentor de la música. Ace Frehley nunca fue un guitarrista común. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que buscaban la perfección técnica, él apostaba por la emoción pura. Sus solos no eran ejercicios de virtuosismo, sino estallidos de sentimiento. Cuando rasgaba las cuerdas, lo hacía como si cada nota fuera un grito hacia las estrellas. Ese espíritu, crudo, honesto y sin filtros, fue el que conectó con millones de jóvenes marginados, rebeldes o soñadores. Para muchos, Ace representaba la esperanza de que cualquiera podía alcanzar el firmamento, sin importar de dónde viniera. En su barrio natal del Bronx, donde la violencia y la pobreza eran pan de cada día, su figura se convirtió en leyenda. Si Ace lo logró, nosotros también podemos hacerlo, decían los chicos que practicaban con guitarras baratas frente a los murales que hoy llevan su rostro. Esa huella social, más allá de la música, es uno de los legados más poderosos del artista. Durante años, Frehley luchó contra sus propios demonios, el alcohol, la fama, la soledad. Sin embargo, a diferencia de otros rockeros de su generación, logró reconciliarse con su pasado. En sus últimos años, Ace hablaba abiertamente sobre sus errores, aconsejando a jóvenes músicos a no caer en la misma espiral. El éxito no lo es todo. Si pierdes tu alma, no te queda nada. Ese tipo de confesiones lo convirtieron en un referente de humildad, dentro de una industria muchas veces superficial. Mientras otras estrellas del rock se perdían en la nostalgia, él buscaba la renovación. Grabó discos solistas donde mezcló rock clásico con blues y electrónica, demostrando que aún tenía curiosidad, aún tenía fuego. Su mensaje era simple pero poderoso. Nunca dejes de soñar, incluso cuando el cuerpo se canse. Ese ideal, tan necesario en un mundo saturado de cinismo, es lo que mantiene viva su figura. Desde bandas emergentes hasta superestrellas actuales, el eco del sonido de Ace Frehley sigue presente. Artistas como Dave Grohl, Jack White o Billy Joe Armstrong han citado a Frehley como una de sus influencias clave, no tanto por su técnica, sino por su actitud. Esa mezcla de irreverencia, energía y sinceridad emocional. En los últimos años, varios guitarristas jóvenes han reinterpretado sus solos clásicos en YouTube, alcanzando millones de reproducciones. Versiones modernas de Shock Me o New York Groove combinan su esencia con sonidos actuales, manteniendo vivo el legado del Spaceman. Incluso en el cine y la televisión, su figura ha inspirado personajes. En la serie Stranger Things, el personaje de Eddie Manson lleva un parche con la cara de Ace, un homenaje silencioso a los rebeldes del rock que marcaron a generaciones. Más allá de la música, Ace Frehley se convirtió en un ícono cultural. Su imagen con el maquillaje plateado, el traje futurista y la guitarra humeante es reconocida en todo el mundo, incluso por quienes no son fans del rock. Esa estética, mezcla de ciencia ficción y rebeldía, influyó en modas, cómics, videojuegos y hasta en el cine de superhéroes. Su personaje del Spaceman fue pionero en lo que hoy conocemos como identidad escénica total, una fusión entre música, teatro y performance, que inspiró a artistas como David Bowie o Marilyn Manson. Pero, a diferencia de ellos, Ace nunca perdió el sentido del humor. Sabía que su personaje era parte del espectáculo, pero que detrás del brillo había un hombre con cicatrices. El maquillaje era mi armadura, dijo una vez. Cuando me lo quitaba, quedaba yo, el chico del Bronx, y eso también estaba bien. Esa honestidad lo hizo querido incluso por quienes nunca compartieron su estilo musical. La caída que terminó con su vida despertó un debate mundial sobre los accidentes domésticos, especialmente entre músicos veteranos. Los médicos y especialistas en seguridad comenzaron a hablar del fenómeno conocido como la fuerza bruta silenciosa, el impacto inesperado que puede matar incluso a personas fuertes y saludables.
En su caso, el golpe en la cabeza provocó una lesión interna letal. El accidente reveló cómo el cuerpo humano envejecido pierde su capacidad de amortiguar los golpes y cómo un simple resbalón puede ser fatal. Esa realidad, trágica pero educativa, ha servido para concienciar a muchos artistas mayores. Varias fundaciones de salud en y Europa han creado campañas de prevención dedicadas a él con el lema: incluso las estrellas pueden caer. Cuida tu equilibrio, cuida tu vida. Así, su muerte no solo generó tristeza, sino también conciencia y aprendizaje colectivo. A lo largo de 2025, se organizaron tributos en todo el mundo. En Nueva York, la ceremonia principal reunió a miles de fanáticos vestidos como los miembros originales de Kiss. El Empire State se iluminó con luces plateadas y púrpuras en su honor, mientras un grupo de guitarristas tocaba al unísono Shock Me a medianoche. En Japón, país donde Kiss tiene una legión de seguidores, se realizó un concierto sinfónico con 70 músicos interpretando los clásicos de la banda en formato orquestal. En Brasil y Argentina, las radios dedicaron jornadas completas a su memoria. Pero el tributo más conmovedor vino desde el espacio. La NASA, en colaboración con fanáticos, bautizó un pequeño asteroide con el nombre Ace Frehley 1974. Una manera poética de asegurarse de que el Spaceman seguiría viajando por el cosmos, como siempre soñó. Cuando Kiss ofreció su último concierto conmemorativo en el Madison Square Garden, el público contuvo la respiración. Gene Simmons y Paul Stanley subieron al escenario con una guitarra plateada en el centro, bajo una luz blanca. Sin pronunciar palabra, dejaron sonar una grabación original de Ace tocando su solo de Shock Me. Fue un momento mágico. Miles de personas encendieron sus celulares, creando un mar de luces que iluminó el estadio como un cielo estrellado. Paul Stanley dijo entre lágrimas: el Spaceman no murió, solo volvió a casa. Esa noche, más que un adiós, fue una reconciliación espiritual entre los miembros originales y su público. Lo más sorprendente del legado de Ace Frehley es cómo su historia tocó incluso a quienes no eran fanáticos del rock. Su vida, llena de budismo hasta y resurrecciones, se convirtió en un símbolo universal de resiliencia. En colegios y universidades, se utilizan fragmentos de su biografía para hablar de superación, autenticidad y gestión emocional. Incluso psicólogos y terapeutas citan su caso como ejemplo de cómo la fama no garantiza la felicidad y cómo los sueños, si no se equilibran con realidad, pueden convertirse en trampas. Su figura humana, más allá del ídolo, inspira a quienes han caído y buscan levantarse. La historia de Ace Frehley, el eterno Spaceman de Kiss, es mucho más que la crónica de una estrella del rock. Es el relato de un hombre que se atrevió a desafiar la gravedad, a brillar cuando todo parecía oscuro, y a demostrar que incluso las caídas más duras no pueden apagar el fuego de un alma apasionada. Su trágico final, producto de un accidente tan simple como una caída, nos recuerda la fragilidad de la vida, pero también nos enseña algo más profundo, que la inmortalidad no se mide en años, sino en huellas. Ace no se fue, porque cada nota suya sigue flotando en el aire, cada riff sigue despertando emociones, y cada fan que lo recuerda mantiene viva su energía cósmica. Hoy, el Spaceman viaja por el universo que tanto amó, con su guitarra brillando entre las estrellas. Y cada vez que escuchamos Shock Me o New York Groove, sentimos que él sigue ahí, guiándonos con su luz. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las crónicas más profundas y humanas del mundo del rock. Dale me gusta, comenta tu recuerdo favorito de Ace Frehley y comparte este video con otros amantes de la música eterna. Cuantos más seamos, más fuerte resonará su legado. Porque mientras hablemos de él, Ace Frehley nunca morirá. Solo seguirá viajando entre las estrellas, tocando su guitarra para todos nosotros. Gracias por acompañarnos. El rock no muere, solo cambia de frecuencia.